Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. En este video, te contaremos las impactantes verdades detrás de esta crisis económica, que se cierne sobre una de las más grandes potencias que conocemos. Exploraremos las razones detrás de la pérdida de ahorros, analizaremos las medidas gubernamentales, y cuestionaremos si la economía está realmente en auge o al borde del colapso. ¿Están los estadounidenses en una carrera contrarreloj para evitar una catástrofe financiera? Acompáñanos en este episodio y descubre la cruda realidad que podría afectar tu vida cotidiana. Te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, para que no te pierdas de información financiera de valor. ¿Estás preparado? Comencemos. La población estadounidense en el 2022, con respecto a su tasa de ahorro, experimentó una caída significativa, alcanzando niveles no vistos desde la Gran Recesión. Esta disminución en el ahorro personal ha generado preocupación y estrés financiero entre muchos estadounidenses, incluso entre aquellos con ingresos más altos. Varios factores han contribuido a este panorama económico desafiante, entre ellos la pandemia, la inflación, la inestabilidad económica, las tasas de interés y la falta de ahorros adecuados. En lo que respecta a la dinámica de ahorro, los economistas han observado que, durante la primera parte de la pandemia, muchas personas acumularon ahorros debido a la incertidumbre y las restricciones impuestas por la crisis sanitaria. Sin embargo, a medida que la economía se ha ido recuperando y la inflación ha aumentado, se ha producido un gasto más significativo de estos ahorros acumulados. Es importante destacar que el impacto de esta disminución en el ahorro varía según los ingresos y las necesidades de cada hogar. Aquellos en la mitad superior de la distribución de ingresos, generalmente tienen más ahorros acumulados que la mitad inferior. Sin embargo, la mayoría de los estadounidenses han visto cómo sus ahorros disminuyen en el último trimestre de 2022. Esto plantea la pregunta de, ¿por qué dejaron de ahorrar y cuáles serán las implicaciones económicas a largo plazo? Uno de los factores clave que ha contribuido a la disminución del ahorro es la inflación. A medida de que los precios de los bienes y servicios aumentan, el poder adquisitivo de los hogares disminuye, lo que dificulta aún más el ahorro. Además, la pandemia inicialmente llevó a un cambio en los patrones de gasto, con muchas personas evitando gastar dinero en actividades y bienes a los que estaban acostumbradas. En cuanto a la distribución de ahorros, se observa que la mitad superior de los hogares estadounidenses tiene más ahorros excedentes que la mitad inferior, pero incluso en esta última categoría, hay cientos de miles de millones de dólares en ahorros acumulados. Sin embargo, es importante destacar que no todos estos ahorros están necesariamente disponibles en efectivo, ya que pueden haberse destinado a pagar deudas, hipotecas, automóviles o inversiones. La preocupación principal radica en que, a medida de que la inflación continúa afectando los precios de los alimentos, el combustible y el alquiler, el colchón de ahorros disponible para las personas puede reducirse aún más. Esto es particularmente preocupante para aquellos que históricamente han tenido un margen financiero limitado, como por ejemplo, las familias afroamericanas. Es evidente que los ahorros adicionales acumulados durante la pandemia han sido un factor crucial para mantener el gasto y evitar una recesión más severa. Sin embargo, las encuestas muestran que gran parte de la población vive de un cheque de pago a otro y se siente pesimista sobre la situación económica actual y futura. Una preocupación importante es el efecto que el temor a una recesión puede tener en el comportamiento de gasto de las personas. Si se asusta lo suficiente a la población con la idea de una recesión inminente, esto podría llevar a una profecía autocumplida, en la que las personas reduzcan su consumo, lo que a su vez afectaría negativamente a la economía. En última instancia, las tasas de interés también desempeñan un papel crucial en el ahorro personal. Las tasas de la Reserva Federal han sido históricamente bajas, lo que ha respaldado, en los últimos años, a muchos estadounidenses, al reducir el costo de los préstamos. Sin embargo, a medida que la Reserva Federal aumenta las tasas de interés, esto puede influir en las decisiones de ahorro de las personas, ya que las tasas de interés ofrecidas en cuentas de ahorro y cuentas corrientes pueden no mantenerse al ritmo de estos aumentos. En resumen, la disminución de la tasa de ahorro personal en Estados Unidos en 2022 es un fenómeno complejo, influenciado por varios factores económicos, incluida la pandemia, la inflación, las tasas de interés y la distribución de ingresos. A medida de que la economía sigue evolucionando, es esencial que las personas evalúen sus estrategias de ahorro y planificación financiera para adaptarse a las circunstancias cambiantes. Diversificar las fuentes de ahorro y considerar el impacto de las tasas de interés son aspectos clave de una gestión financiera sólida en este entorno económico desafiante. Hasta este punto,
hemos visto que la población estadounidense, a pesar de la situación difícil, hacía todo lo posible por ahorrar, así fuese poco. Sin embargo, la evidencia nos cuenta cómo viven los estadounidenses, y cómo se enfrentan a una situación económica cada vez más desafiante en lo que va del 2023. Esto, según un estudio de la Reserva Federal. Si bien, esto no implica un colapso inminente de la economía estadounidense, sí indica que la vida cotidiana en América del Norte se vuelve más complicada día a día, ya que cada ciudadano ha puesto en riesgo de agotar sus ahorros de lo que queda del 2023, por la difícil crisis económica en la que viven. Los estadounidenses están luchando por mantenerse al día con sus gastos, debido al aumento del costo de vida en los últimos años, impulsado en gran parte por la inflación. En 2020, la inflación comenzó a aumentar y, para mediados de 2022, alcanzó un preocupante 9.1%. Aunque ha habido fluctuaciones, la inflación actual se sitúa en un 3.7%. Es importante destacar que la inflación se calcula en función del promedio de cambios de precios en varios productos y servicios, como alimentos y electricidad. No todos los productos son considerados en este cálculo, ya que algunos, como los automóviles, pueden experimentar cambios de precio que difieren de la tasa de inflación general. En cuanto a los efectos específicos de la inflación en los gastos diarios, es importante tener en cuenta que los aumentos de precios pueden variar según los productos que consumas. Por ejemplo, el costo promedio de los alquileres en Estados Unidos ha aumentado un 18% entre 2020 y 2023, lo que afecta tanto a quienes alquilan como a quienes buscan comprar una vivienda. Los precios de las viviendas también han alcanzado niveles históricamente altos, lo que dificulta la compra de una casa, especialmente dado que las tasas de interés de los préstamos hipotecarios superan el 7%, una cifra no vista desde principios de la década de 2000. El aumento de los precios también se ha extendido a los automóviles, tanto nuevos como usados, con un aumento del 40% para los vehículos usados y un 22% para los nuevos, desde enero de 2020 hasta agosto de 2023. Además de los costos iniciales, el mantenimiento de un automóvil también se ha vuelto más costoso, con un aumento del 30% desde 2020. Además, el aumento en los precios de la gasolina, que ha subido de $2.58 a principios de 2020 a $3.76 en agosto de este año, añade más presión a los presupuestos de las personas. Los alimentos también han experimentado un aumento significativo en sus precios. Un producto básico como el pan ha aumentado un 46% desde 2020, pasando de $1.35 por medio kilo a $1.97 hoy en día. Es importante destacar que estos son ejemplos de productos que han experimentado aumento de precio, pero el impacto real en los gastos de una persona depende de su patrón de consumo diario. En cuanto a la inflación general, el informe de la Reserva Federal muestra un aumento del 3.7% en agosto, en comparación con el 3.2% de julio y el 3% de junio. Sin embargo, es esencial recordar que este 3.7% es un promedio, y no refleja necesariamente cómo han cambiado los precios de los productos que se consumen todos los días. Sumado a esto, no podemos dejar de analizar los precios de la energía, de los alimentos, de la vivienda y de los servicios, desde la perspectiva de este informe de inflación de la Reserva Federal. Los precios de la energía, que incluyen electricidad, combustible y gas, aumentaron en promedio un 5.6% con respecto al mes de julio. Aunque este es el sector que más ha aumentado, es importante señalar que en comparación con agosto del año pasado, los precios de la energía disminuyeron un 3.6%. Sin embargo, el aumento mensual de los precios de la energía es una señal preocupante, ya que se trata de productos esenciales para la vida cotidiana. En el desglose de este sector, el combustible experimentó el mayor aumento, con un 10% en comparación con julio. La electricidad y el gas aumentaron un 0.2% y un 0.1%, respectivamente, en el mismo periodo. Es decir, si no posees un automóvil, es posible que no sientas tanto el impacto de estos aumentos, pero para quienes dependen del automóvil, los costos de combustible se vuelven significativos. En cuanto a los precios de los alimentos, el informe de inflación muestra un aumento del 4.3% en comparación con agosto de 2022 y un 0.2% con respecto a julio de 2023. Este aumento de precios afecta más a las personas de bajos ingresos, ya que los alimentos en general son productos económicos. Los aumentos en los precios de las proteínas, como la carne de res, la carne de ave, el pescado y los huevos, son preocupantes, teniendo un aumento del 0.8% en agosto, en comparación con julio.
La carne de cerdo experimentó un aumento aún mayor, del 2.2%. En cuanto a la vivienda, que mayormente se refleja en los precios de alquiler, ha experimentado un aumento del 7.3% en comparación con agosto de 2022, y un 0.3% en relación con julio de 2023. Esto afecta especialmente a las personas de bajos ingresos, que no pueden comprar una vivienda y dependen del alquiler. Los servicios de transporte y los servicios médicos también han visto aumento de precios. Los servicios de transporte aumentaron su precio en un 10.3% en comparación con agosto de 2022 y un 2% en relación con julio de 2023. Por otro lado, los servicios médicos disminuyeron un 2.1% en comparación con agosto de 2022, pero aumentaron un 0.1% en comparación con julio de 2023. Todo esto plantea la pregunta de ¿cómo afecta esta situación a la economía en general? Si los consumidores estadounidenses comienzan a comprar menos, debido a los altos costos, las empresas verán una disminución en sus ventas. Esto podría llevar a despidos, o incluso al cierre de empresas. Desde que el gobierno empezó a proporcionar dinero a las personas durante la pandemia, la cantidad de cierres de empresas había disminuido, ya que el aumento del gasto había mejorado la situación económica. Sin embargo, a mediados de 2022, esta tendencia cambió, ya que el gobierno dejó de inyectar dinero y las personas comenzaron a agotar sus ahorros. Desde entonces, el número de cierres de empresas ha vuelto a aumentar. A pesar de estas preocupaciones, la Reserva Federal y algunos bancos importantes, como Goldman Sachs, mantienen una visión optimista de la economía. Pronostican que el Producto Interno Bruto continuará creciendo en 2024 y 2025, y afirman que las probabilidades de una recesión son del 15%. Sin embargo, estas cifras contrastan con la percepción de la población, ya que el 71% de los estadounidenses describe la economía como no tan buena o pobre, mientras que el 51% cree que está empeorando. La encuesta de la Reserva Federal muestra que los ciudadanos tienen expectativas pesimistas sobre el futuro, en términos de precios, empleo y finanzas personales. Además, el endeudamiento de los estadounidenses está aumentando, con la deuda de tarjetas de crédito superando el $1 billón y la deuda estudiantil ascendiendo a más de $1.6 billones. El reanudamiento de los pagos de préstamos estudiantiles a partir de octubre de 2023 aumentará aún más la presión sobre las personas que ya enfrentan la inflación y las dificultades financieras. La Reserva Federal está tomando medidas para combatir la inflación, aumentando gradualmente las tasas de interés. Sin embargo, este enfoque no está exento de riesgos, ya que podría llevar a una crisis económica si los inversores optan por prestar dinero a la Reserva Federal en lugar de invertir en las empresas. Los funcionarios de la Reserva Federal, como Lowry Logan y Jerome Powell, están considerando si es necesario un mayor aumento de tasas para reducir la inflación al 2%. Sin embargo, también reconocen el riesgo asociado a esta posible medida. En resumen, descubrimos que en el 2022, las personas no ahorraban lo que deseaban, sino por el contrario, lo que les alcanzaba. No obstante, siempre les quedaba algo para ingresar al capital de ahorro. Pero a diferencia del 2022, en el 2023, todas sus intenciones de ahorro se esfumaron, obligándolos a utilizar sus pocos ahorros para poder solventar su vida familiar, ya que la economía de Estados Unidos se encuentra en un momento de desafío y tensión. La inflación descontrolada está acabando los pocos ahorros de las personas, mientras que los costos de vivienda, transporte y alimentos siguen en aumento. La clase media se enfrenta a la difícil tarea de mantener su nivel de vida, ya sea recurriendo a préstamos, agotando sus escasos ahorros o abandonando sus hogares, y viviendo en espacios muy reducidos de alquiler, o viviendo en un pequeño carro-casa. La Reserva Federal se encuentra en una encrucijada, tratando de equilibrar la lucha contra la inflación y el riesgo de una crisis económica. Las decisiones que tome tendrán un impacto significativo en la vida de millones de estadounidenses en un corto, mediano y largo plazo. Siendo así, ¿creen que el gobierno de los Estados Unidos le devolverá esa tranquilidad financiera a la población en un periodo cercano? ¿Cómo afectará el aumento de los precios de los alimentos y la gasolina a la capacidad de los ciudadanos para cubrir sus necesidades básicas? ¿Aumentará la lista de familias cada vez más pobres, obligados a vivir en la miseria? Hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas tendencias económicas. También puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios. Y recuerda, con la información compartida, podrás hacer tus propias conclusiones. Hasta la próxima.